pido la cita, llegamos allá donde el neuropediatra y el neuropediatra automáticamente, calificación de 1 a 10 tal, de 1 a 10 tal, todo, conclusión, el niño es autista. Ay, no, a mí se me vino el mundo encima porque yo tuve un proceso de embarazo muy difícil por la edad, me lo pasé hospitalizada y yo lo que más le pedía a Dios era que si Él me mandaba un hijo, que me lo mandara sano. Por la prepagada que yo tengo, yo tenía el servicio de fono, lo intenté llevar al principio, antes de llegar a Neurosensory, no se puede comparar, jamás, 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 ¿no? Lo tratan como uno más, aquí no, acá es exclusivo, acá es único, acá es dedicado a Simón, dedicado a Pepito, dedicado, que fue lo que yo pude observar. Entonces me llamé acá, pedí la cita, vine con mi esposo, con el niño, la valoración, y nunca se me van a olvidar las palabras de la doctora, y es que para mí el niño no es autista, el niño le falta estimulación, pero obviamente toca iniciar un proceso de terapia y es de tiempo. Entregué todo a la doctora Carolina, a todas las especialistas de acá, yo di mi voto de confianza al 100%, eso hizo de que Simón hoy actualmente tiene 8 años, es otra personita, y todo se lo debo a Neurosensory. Él estudia en un colegio muy exigente que es el Colegio San Carlos, y él siempre, hasta el momento, está en segundo de primaria, empezó su etapa desde transición, pero siempre es el mejor del mejor del mejor. Independiente de que sea el mejor, yo siempre digo que sea feliz, pero es que siempre los profesores se referencian a Simón como Simón tiene una capacidad que no la tiene ninguna. Simón no necesita porque tiene una memoria visual y auditiva, que eso lo logró acá, porque se le estimuló todo eso acá. Entonces, no, pues yo solo tengo gracias y gracias y gracias. Yo los quiero mucho. Buenos días, mi nombre es Carolina Duarte, soy coordinadora asistencial de Neurosensory. El día de hoy les voy a presentar una historia, quiero que la conozcan, quiero que conozcan a Carolina y todas las implicaciones que tuvo para la vida habernos conocido y haber pertenecido a todo este proceso de tratamiento para su hijo, que además de eso ahorita es un niño súper talentoso, que tiene un montón de metas, que tiene un montón de sueños hacia adelante y que pues claramente es una historia que muchos querrán escuchar. Carolina, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues a ver qué les comento. Yo soy mamá de 2 hijos, obviamente de Simón. Tuve a mi hija cuando nació Simón, la niña tenía para cumplir 21 años. La diferencia son, pues sí, 21 años. Entonces, pues esa etapa, pues pasar de haber terminado de sacar adelante una hija y empezar otra etapa cuando ya todo había cambiado, muy complicado. La niña se ganó una beca estando en la universidad, se fue para Europa, yo no me había nunca alejado de ella, entonces yo le dije a mi esposo, no, nos vamos para Europa a visitar a mi hija. Simón tenía en ese momento 6 meses y él ya estaba gagueando, entonces pues lo dejé con mi mamá, que estaba en las mismas manos, como si estuviera conmigo, perfecto, ya gagueaba, mi mamá me mandaba los videos por WhatsApp, estando allá, y yo le empecé a notar a él como una tristeza en su mirada, pero yo decía, no, el niño está bien, y mamá, ¿cómo está el niño? Siguió gagueando, normal, todo normal, mamita. Cuando yo regresé, me ausenté por un mes, cuando yo regresé, yo sí le noté a Simón que él había dejado de gaguear, pero entonces como yo lo llevaba al pediatra, que coincidió que el pediatra de él era el mismo pediatra que Julián había tenido, entonces él me dijo, no, está bien, todo está en talla, en crecimiento, pero yo quiero que lo vea terapia del lenguaje. Entonces fui, todo normal, el niño siguió su proceso de crecimiento, más o menos a los 18 meses, el médico me dice nuevamente, pidámosle, porque es que yo lo veo que se me está atrasando como en ese tema de gagueo, ya está el tema de la masticación, el tema de todo eso. Le pido, coge el directorio por la medicina que nosotros teníamos, pedí una valoración con terapia del lenguaje, y cuál ha de ser la sorpresa cuando llego allá y la terapeuta dice de una al niño, pues claro, yo lo asumí normal, porque pues el niño está en ese proceso y en esa etapa de explorar todo, el niño no se quedaba quieto, y ella seguramente, claro, le estaba analizando absolutamente cada detalle y va diciendo, su niño aparentemente es autista. Entonces yo le voy a enviar, le voy a recomendar tal y tal doctor para que lo valore, se me escapa el nombre, Neuropediatra. un neuropediatra. Entonces
pedí la cita. Yo ese día llegué como que, ¿qué es esto? Yo no tenía ni idea qué es esto de autismo. Llamé a una tía que vive en Estados Unidos, que casualmente ya trata niños autistas, y me dijo, no, Carola, tenga fe, de pronto es que al niño le falta estimulación, pero ¿qué está haciendo? Entonces yo le dije, no, pues es que ella me dijo que lo vio caminando en puntas, que lo vio que muy inquieto, que lo vio que la mirada era perdida, pero el doctor, el pediatra, me decía que todo normal. Pido la cita, llegamos allá donde el neuropediatra, y el neuropediatra automáticamente, calificación de 1 a 10 tal, de 1 a 10 tal, todo, conclusión, el niño es autista. Ay, no, a mí se me vino el mundo encima porque yo tuve un proceso de embarazo muy difícil por la edad, me lo pasé hospitalizada, y yo lo que más le pedía a Dios era que si Él me mandaba un hijo, que me lo mandara sano. Y entonces yo quedé atortolada, yo no sabía qué era el autismo, y digo, Dios mío, ya a estas alturas yo sufro de fibromialgia, y empezar a tener esa, ¿cómo se dice? Esa vida tan compleja de tratar a un niño con una discapacidad. Fue terrible. Yo en cuestión de días, que no lo ibas a lograr. no, yo pensé que no, yo a donde acudo tal, en mi familia, pues terrible para todo el mundo. Entonces mi hermana en la universidad había tenido un compañero que el niño sí era autista, y el niño venía aquí a Neurosensory. Entonces mi hermana me dijo, yo voy a hablar con él porque creo que el niño ha avanzado. El niño es autista declarado, pero el niño con las terapias y con todo ha avanzado muchísimo. Me recomendaron a Neurosensory, entonces me llamé acá, pedí la cita, vine con mi esposo, con el niño, la valoración, y nunca se me van a olvidar las palabras de la doctora, y es que para mí el niño no es autista, el niño le falta estimulación, pero obviamente toca iniciar un proceso de terapia y es de tiempo. Tienes que ser muy disciplinada. Empecé la semana siguiente, ser muy constante. viniendo totalmente. Yo me dediqué en cuerpo y alma a Simón, porque yo decía, no puede ser, yo al niño yo lo vi bien. Entonces traje a colación de cuando yo viajé, y yo dije, claro, de pronto ese desprendimiento que hubo entre la mamá, que pues uno dejar un bebé de 6 meses, algo le tuvo que haber afectado, y pues la otra parte, yo le echaba la culpa a eso, que yo soy muy psicorrígida con el orden y el aseo, y yo para poder hacer las cosas lo metía en el corral y le ponía YouTube. Entonces el niño estaba ahí. Entonces yo me acuerdo que en la primera valoración que la doctora me hizo, no, es que al niño toca soltarlo, al niño toca dejarle. Yo por la facilidad que no se me ensuciara, entonces todo era... Juegue, que viva, que sea el más explorador. Exactamente, doctora. Entonces yo 3 veces aquí era neurosensorial, era fisioterapeuta y era fonoaudiología. 3. Y fuera de eso yo le complementaba con el jardín. Los otros 2 días que yo no lo traía acá, lo metí a un proceso de natación. Entonces eran 5 días, yo me bajé muchísimo de peso, lo tenía en el jardín, y en el jardín cada vez que yo lo recogía eran unas pataletas y entonces yo vengo acá y empiezo a relacionar las pataletas que mi hijo de 2 añitos ya me estaba haciendo con los niños que yo veía acá que sí se notaba que eran autistas, y empiezo a ver cómo la doctora en tema de 2, 3 meses me empieza a decir, el niño ha avanzado pero terriblemente, y toca esperar el proceso, toca darle 6 meses, pero el niño es otro, al niño le faltaba la estimulación. Entonces yo me empiezo a animar, pero obviamente viví una situación bastante difícil porque yo lloraba todos los días, y yo me ponía a hablar aquí con los papás, y las experiencias eran muy positivas referidas a Neurosensory, pero como experiencia de padres era algo muy complejo tener un niño autista, y yo decía, no, yo tengo que sacar a mi hijo adelante, y si tú me pusiste aquí, y yo como que de una le entregué todo a la doctora Carolina, a todas las especialistas de acá. Yo di mi voto de confianza al 100%, y pues hoy en día puedo estar referenciando. Y esa experiencia de inicio, medio y fin, de que ya no me lo tuviste que volver a traer. No, yo ¿Cómo solamente... fue ese avance que empezaste a ver en tu hijo? ¿Qué habilidades despertaste? O sea,
despertó y despertó en la familia. Total, lo empecé a ver más, físicamente lo empecé a ver más, sí, con más desarrollo, totalmente, empezó ya a hablar, entonces yo traía que hoy tenía que traer el pedacito de carne, que tenía que traer esto, entonces yo juiciosa hacía la tarea, empecé a ver que el niño empezó a masticar y eso hizo de que el niño empezara ya a hablar, a soltar las palabras, que empezara a tener una mirada ya diferente, que ese tema de que se paraba en punta realmente era una, se puede decir, una reflejos, son temas asociados a lo madurativo más que... Entonces empecé a creer totalmente en las palabras que la doctora desde un principio me dijo, y es que tocaba soltarlo, no tenía yo que dejarlo. Entonces como que yo dije, y eso me sirvió muchísimo para el tema mío de la fibromialgia, le compartía todo eso al médico y me decía, suelta, no importa que te ensucie, no importa que suelta. Eso hizo de que Simón hoy actualmente tiene 8 años, es otra personita y todo se lo debo a Neurosensory. Muchas gracias por esa gran historia. ¿Cómo fue tu relación en ese momento con todo el equipo? O sea, ¿cómo te sentías con cada profesional, con el manejo que le daba, con las recomendaciones? Me sentía muy confiada, total, mucha confianza, mucha credibilidad, sentía que estaba en el sitio idóneo con los profesionales que debían ser, el trato fue totalmente respetuoso, muy puntuales, muy precisos, como muy personalizado. Total, personalizado. No, es que yo creería que si no es personalizado, sencillamente el avance no se puede tener, no sé, yo ignoro del tema, pero yo diría que es gracias a ese tema tan preciso que hay, el trato de tú a tú, del niño de tú a tú, que ellos van teniendo ese... Si compararas esa experiencia que tuviste con audiología como tal, del proceso médico, el que te manda el pediatra y demás, con el proceso de fonoaudiología que empezaste a vivir acá, para que te ayudaran a comer a Simón, para que te ayudaran a implementar todas esas funciones del lenguaje, porque además fue cuestión de 2 meses que este hombre empezó a decir muchas palabras. ¿Cómo lo compararías? No, pues ni punto de comparación, porque sencillamente, si no es por Neurosensory, Simón no hubiera dado el desarrollo y a lo mejor se me hubiera quedado como en ese círculo vicioso. Ahí se hubiera quedado, porque la asesoría que yo hubiera tenido, yo tenía por la prepagada que yo tengo, yo tenía el servicio de fono, lo intenté llevar al principio, antes de llegar a Neurosensory, no se puede comparar, jamás, ¿no? Lo tratan como uno más, aquí no, acá es exclusivo, acá es único, acá es dedicado a Simón, dedicado a Pepito, dedicado, que fue lo que yo pude observar durante todo el tiempo que realmente Simón estuvo acá, 6 meses en todo su proceso ya de estimulación, que yo cada vez que me pasaba la doctora el informe y yo tenía que llenar y ay, yo sentía una cosa que aquí que lo estoy referenciando me da escalofrío de solo de pensar, acordarme nuevamente de todo lo que yo viví, porque eran muchas emociones encontradas, muchas ¿Qué emociones? Cosas. Si lograras decir como de todo lo que, ¿qué sensaciones hay? Porque yo sé que a muchos papás les pasa. Era incertidumbre, lo primero que uno llega aquí es expectativa, ¿será que sí, será que no? Tristeza, pero al mismo tiempo mucha esperanza, es como decir, no, yo tengo fe en algo que no tengo idea, ¿sí? Es eso, es creer en algo que no sé si se dé o no se sabe, pero sobre todo también diría yo que el compromiso de uno como papá, es decir, si yo sé que yo realmente quiero a mi hijo y quiero lo mejor para mi hijo, esto es de constancia, esto es de disciplina, esto es que si uno no tiene el dinero, sacrifíquese, que más adelante esto no tiene precio, exacto, esto no tiene precio, esto toca sí o sí toca hacerlo, porque si no se hace yo creería que si esto no se hace con Simón, a esa edad seguramente ya hubiera sido más tarde. Seguramente Simón, no sé, digo yo dentro de mi ignorancia, él hubiera quedado con alguna cosita por ahí en su mente, en su tema neuronal, alguna cosa. Forma de adaptarse al mundo. Y antes esto me le sirvió para desarrollar muchas aptitudes que hoy en día él tiene, ¿no? Entonces, ¿Cuáles así puntuales? Por ejemplo, yo diría que la parte visual,
¿cómo yo lo podría llamar? Memoria visual, auditiva. Simón es un niño, en diferentes a Simón le hicieron le hicieron un examen de inteligencia. Sí. Él estudia, que gracias a tus recomendaciones también, de acuerdo a lo que tuviste viendo aquí, él estudia en un colegio muy exigente, que es el Colegio San Carlos, y él siempre, hasta el momento, está en segundo de primaria, empezó su etapa desde transición, pero siempre es el mejor del mejor del mejor. Independiente de que sea el mejor, yo siempre digo que sea feliz, pero es que siempre los profesores se referencian a Simón como Simón tiene una capacidad que no la tiene ninguna. Simón no necesita porque tiene una memoria visual y auditiva, que eso lo logró acá, porque se le estimuló todo eso acá. Entonces, digamos que tiene unos muy buenos patrones de comportamiento, porque aquí además se le enseñó todo eso, que fue como profundizarle, porque tener ustedes, rutina, total, ser disciplinado, establecer, de hecho está estableciendo la segunda lengua, que es el inglés, ahorita está en inglés, ¿no? Total. Entonces, todos esos son impactos finalmente que él ha ganado, pues, en su desarrollo, pues, finalmente, pues, porque ustedes se conectaron con este hombre desde muy bebé, y eso hizo que ustedes estén viendo lo que Doctora, mire que yo tuve la oportunidad de, a mí me recomendaron este sitio a través de mi hermana, me referenciaron de otros y alcancé a ir a uno, como por curiosidad, como por saber. No llevé a Simón, pero sí fui yo, porque yo quería darme cuenta. Nunca sentí la confianza que sentí acá. Claro, no llevé al niño, no hice ningún tipo de valoración ni nada. Yo fui por conocer, que me decían cuánto valía la consulta. Jamás dudé, desde el primer momento que inicié aquí la valoración con la doctora y con todas las especialistas, arranqué su proceso en decir no voy acá. Y con todos los papás que yo llegaba y que me sentaba a hablar y que cada uno compartía su caso, porque de aquí además solo me quedaron cosas positivas, y entre esos amistades, testimonios de gente que llega de otros países y venía solo acá, y que yo recuerdo de muchos que decían, no, es que aquí le estamos dando durísimo porque nuevamente nos vamos para Australia, nos vamos para Canadá, y allá siguen en terapia, pero es totalmente diferente. Nosotros notamos el avance. Yo amo Neurosensory, y yo a quien pueda referenciar lo que yo vea que tiene algún tipo, o que llegan hacia mí comentándome que es que están sufriendo por A, B o C con su hijo, yo consúltenlo allá en Neurosensory. Mire, el sitio es acá, si necesitan. No tengo por qué hacer esto, pero es que yo simplemente cuento mi experiencia. Y definitivamente una cosa va acogida a la otra. Ustedes son excelentes profesionales, pero también tiene que ser el total compromiso de los papás. Sin esto no se podría. No, para nada. Bueno, te cuento que más allá de esas lindas anécdotas que tú me cuentas, estás aquí porque casualmente, revisando unas carpetas aquí del consultorio, me encontré con una cosa divina que te quiero mostrar, y es una foto de cuando Simón arrancó su proceso, ¿sí? Que tenía como un locker así divino. Sí. Y pues imagínate ese pollito que era, ¿sí? Qué ternura. Entonces, y lo encontré en la carpeta y dije, se lo voy a mostrar a Carolina dentro de la entrevista. Qué lindos. Recuerde toda esa experiencia, todo ese tiempo, todo ese esmero, y pues lo que estás viendo ahorita claramente es maravilloso. Sí, yo muy agradecida con la doctora y con todo, siempre lo tendré guardado en mi corazón. Muchas gracias. Pues en realidad la idea es que este tiempo que tuviste y que pues nos estás regalando sea pues de un beneficio importante para todos los papás que pues están viviendo esta experiencia, para aquellos que volvieron a ser papás desde mucho tiempo, como te sucedió a ti, para enfrentarse a unos momentos de pandemia que claramente pues fueron muy difíciles para todas las familias y que afectaron claramente el desarrollo de muchos chiquitines, ¿sí? Pero que pues de alguna manera hemos podido acompañarlos, estar cerca, apoyar no solamente al niño que nos trae en la sesión, sino impactar en realidad en un contexto de familia. Entonces, pues en realidad este momento te lo súper agradezco y creo que va a ser vital. Un consejo así de cierre. Antes de todo, quisiera hacer un pequeño, contar algo más a la historia. Justamente cuando la doctora menciona la pandemia, debido a la estimulación que Simón tuvo aquí en su proceso,
él desarrolló unas aptitudes, digamos, a nivel sí, de inteligencia, qué sé yo. Entonces, en el jardín, él alcanzó a estar, cuando arrancamos pandemia, que fue como en marzo, de marzo a junio, pues él no quería sentarse porque la profesora muy reservadamente me dice, yo diría, Carolina, es mejor que retires al niño y esperar a que pase todo esto, porque Simón está muy avanzado y nosotros aquí no podemos hacer como pensum, nada, absolutamente nada. Entonces a mí se me ocurrió, yo aquí hice una amiga que aprecio mucho, y me perdió el teléfono, y yo por buscar el teléfono de mi amiga, se me ocurrió de momento hacerle la propuesta a la doctora de si me podía ofrecer algo así como una educación personalizada mientras pasábamos todo este tema de la pandemia. Pues gracias a Dios, pues yo vivo acá cerca, entonces me dijo, pues yo lo voy a pensar y en una semana te aviso. Y así fue, en una semana me avisó, iniciamos algo así como una educación personalizada mientras pandemia. Simón jamás se me atrasó y lo que se hizo fue seguir avanzando y profundizándose eso, que eso no lo hubiera logrado en el jardín jamás. En ningún jardín, el mejor de aquí de Colombia, porque aquí era una educación personalizada. Entonces aquí, claro, me le estaban profundizando más todas esas falencias que él seguía pudiendo tener, y avanzando en otros temas que necesitaba. Todo eso me sirvió tanto para su vida como niño, como personita, como alumno, que me permitió la entrada al colegio. Y él es un niño feliz en el colegio, tiene un desarrollo social normal como cualquier otro, es un niño que cuando tiene que hablar, habla, es un niño que cuando tiene que jugar, juega, es un niño que si tiene que comer, come. O sea, yo no tengo ningún problema con eso porque aprendió su rutina, su comportamiento, académicamente se va solo. Entonces, no, pues yo solo tengo gracias y gracias y gracias. Yo los quiero mucho, Gracias mucho. por contarnos esta historia y por compartirle, probablemente para que finalmente llegue a muchas familias, ¿no? Que esa es la intención. Agradecemos mucho a los que están ahí y los que fueron partícipes de este gran proceso.